Buenas tardes, mis amados del Señor. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la revelación, la palabra del Señor, la verdad de Dios, la voluntad de Dios que está en su verdad, en su palabra. Si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, puede hacer conociendo su palabra. Por eso el que conoce a Dios, conoce su verdad, conoce su palabra para poder agradar al Señor. Necesitamos más en este tiempo profético, tiempo apocalíptico, de acercarnos más al Señor, agradándole en todo lo que hagamos. Él nos da los recursos para que podamos servirle, para que podamos adorarle en espíritu y en verdad. En este tiempo que estamos viviendo, que el Señor nos da la oportunidad de compartir su verdad para que otras personas también puedan llegar al conocimiento de la verdad y sean salvos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y de Él estamos hablando, de Jesucristo nuestro Señor. ¿Quiénes pertenecen a Jesucristo? ¿Quiénes son verdaderamente de Dios? ¿Quiénes son realmente resilientes? Son aquellos que por supuesto tienen los recursos de Dios en su vida. Estamos viendo qué hermoso saber que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la promesa se ha cumplido en nuestra vida. El Señor Jesús dijo, le conviene que yo me vaya porque si no, no vendrá el Consolador. El Espíritu Santo que está en nosotros y con nosotros para siempre. Y dice la palabra, no dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros. Y en la persona del Espíritu Santo, Dios ha venido a nosotros y está en nosotros y con nosotros para siempre. Y esto es lo que estamos compartiendo, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está en nosotros para siempre. Por eso tenemos el recurso de Dios, la potencialidad de Dios, para llevar a cabo la misión de Dios, agradando al Señor, porque Él está en nosotros, como templo del Espíritu Santo, como morada de Dios en el Espíritu. Por eso estamos compartiendo, que le adoramos al Señor, que Él intercede por nosotros, nos ayuda en nuestra debilidad, porque Él conoce las verdaderas motivaciones, la verdadera necesidad para orar al Padre de acuerdo a la voluntad de Dios. Estamos compartiendo por esto, qué importante. Vamos a seguir compartiendo el poder de Dios que actúa en nosotros. El poder de Dios que actúa, que está en los creyentes y que actúa en la vida de los cristianos, en aquellos que reconocen y dejan que Dios comience a obrar en su vida. Tenemos que saber que la obra es de Dios, no es nuestra. Solamente somos colaboradores. Por eso dice la Biblia, de modo que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es la obra de Dios en nosotros. No es que yo con mi esfuerzo, mi conocimiento, voy a lograr algo con la carne, con mi razonamiento, sino con el poder de Dios. El poder de Dios está en nosotros. Y vamos a ver lo que dice las Escrituras, que dice el apóstol Pablo en Colosenses, por ejemplo, dice que promesa maravillosa. Colosenses capítulo 1, versos 26 al 29, dice la palabra de Dios, dice, el misterio que estaba oculto de los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. Por lo cual lucho, trabajando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¡Qué maravilla! Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, la potencia de Él, la cual actúa
poderosamente en mí. ¡Qué maravilla! Permitir que el apóstol, que es el Espíritu de Dios, la potencia de Dios, actúa poderosamente en la vida y en el ministerio del apóstol Pablo. Qué maravillas sería que también la potencia, el poder de Dios actuara de esa misma manera también en nosotros para llevar a cabo el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. A veces no somos conscientes, a veces somos nosotros los activos, lo que hacemos y no permitimos que el Espíritu de Dios sea, que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Y los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y qué bueno es lo que Dios hace. En primer lugar está hablando el misterio que estaba oculto, dice, de los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¡Qué maravilla! A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tenemos que saber que el pueblo de Dios, el pueblo elegido, es el pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo que comenzó con Abraham, Isaac y Jacob y toda su descendencia. Ese es el pueblo verdadero de Dios. Los gentiles, que son las gentes que no tienen a Dios, estaban lejos, no había esperanza. Esta era la realidad universal de toda la humanidad. Pero qué bueno. Por eso es el misterio que estaba oculto de los siglos, pero que ahora ha sido revelado. ¿Cuál es el misterio? Es Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¡Qué maravilla! Cristo marca la diferencia. Cristo hace la diferencia. Fíjense qué maravilla lo que dice las Escrituras, que nuestra realidad. Vamos a Efesios capítulo 2 para que vean ustedes cuál era la condición de los gentiles, o sea, nosotros, las personas que no eran judíos, que no eran parte del pueblo de Dios. Dice el capítulo 2, desde el verso 11, dice así: Por tanto, acordaos que en nuestro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Fíjate, ¿qué está hablando? Está hablando de que el pueblo judío era lo que era circuncidado, lo que pertenecían al pueblo de Dios. Tenía la señal. Ahora, los incircuncisos eran los gentiles. Acordaos de aquel tiempo. En aquel tiempo, ¿cuál era nuestra condición de los gentiles, de todos aquellos que no son judíos, de aquellos de todo el mundo? Estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta es la realidad de todos los gentiles. Fíjense, nosotros ignoramos el pacto, las promesas, porque no pertenecíamos al pueblo elegido de Dios. Los gentiles, no había esperanza. Estábamos, pero qué bueno, en aquel tiempo estábamos en la condición. Estamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía. Pero ahora, ¿qué dice? Pero ahora en Cristo Jesús, es la esperanza de nuestra gloria. En Cristo, Él es el misterio revelado para toda la humanidad. Vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¡Qué maravilla! Por la sangre de Cristo nosotros hemos sido reconciliados, hemos sido rescatados, hemos sido comprados. Somos parte también por eso del pueblo eterno de Dios. ¡Qué maravilla! Y esta es la promesa que Dios les dijo a Abraham cuando lo llamó. Si ustedes leen capítulo 12 de Génesis, van a ver ustedes que en el llamamiento de Abraham ya estaba la promesa que no solamente iba a bendecir a su pueblo, sino que todas las naciones de la tierra, toda la familia de la tierra sería bendita en ella. En Abraham toda la familia de la tierra sería bendita. Y nosotros llevamos por la sangre de Cristo, somos también
parte del pueblo eterno de Dios. Este es el misterio maravilloso, revelado. O sea que ya sabemos ahora que en Cristo, por la sangre de Cristo, nosotros también somos parte del pueblo de Dios. ¡Qué maravilla! Fíjense cuánto la promesa de Dios. Dice, porque Él es nuestra paz. Cristo nos ha reconciliado por su gracia y Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Por eso tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios, reconciliación, aceptación, acepto ante el amado por la obra de Jesucristo, nuestro Señor. Que dice, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Fíjense, haciendo la paz. De dos pueblos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz de Cristo, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¡Qué maravilla! En Cristo, por eso es nuestra esperanza. Cristo es nuestra paz. Cristo es quien nos ha reconciliado por su sangre. Somos parte, por eso, del pueblo eterno de Dios. Esto es lo que nos da plena certeza y seguridad de la eternidad que vamos a estar con el Señor. Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por el misterio revelado, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, de ser participante también de las promesas, de la riqueza, de la gloria de Dios, para todos los que aman al Señor y le siguen de verdad. Estos son los que siguen al Cordero, nosotros que pertenecemos al Señor. ¡Qué maravilla! Por eso el apóstol Pablo, fíjense, dice, por lo cual dice, anunciando, amonestando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La misión del apóstol Pablo a los gentiles, llevando el mensaje, el misterio, que es Cristo, la reconciliación, la salvación, la paz con Dios. Anuncia, no solamente anuncia esta bendición, esta buena noticia de pacificación, de reconciliación, sino que también amonesta y enseña a todo hombre, con la finalidad, fíjate, de presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. Esta es la finalidad, o sea, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver con el crecimiento espiritual, con el discipulado en la vida cristiana de un maestro que le está guiando al conocimiento de las Escrituras, de la palabra de Dios, de tal manera que pueda crecer espiritualmente, que pueda incorporar en su propia vida todas las disciplinas necesarias para perseverar y crecer en la vida cristiana y ser de utilidad y de bendición en este tiempo. Perfecto en Cristo, quiere decir maduros en Cristo, de que nada ni nadie podrá separar a aquellos que están en esta condición. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo, llevar a cada hombre a este nivel espiritual. No solamente que conozcan el Evangelio, que son parte del pueblo eterno de Dios, sino que puedan crecer en la vida cristiana y el conocimiento de la verdad de Dios, de las enseñanzas que están en las Escrituras. De tal manera que podamos ser de bendición. Esto dice el apóstol Pablo a los colosenses, y está hablando a todos los cristianos, gentiles, a todos que somos nosotros los gentiles, que somos parte del reino eterno de Dios. Es un privilegio extraordinario. Por eso el apóstol dice lo que dice el apóstol, por lo cual trabajo luchando. Fíjense en la parte activa, qué es lo que Dios hace y qué es lo que yo debo hacer.
Eso significa que no todo va a ser Dios, sino que Dios utiliza a instrumentos, a siervos para llevar a cabo la misión. Por lo cual pone su parte el apóstol Pablo de enseñar, de amonestar, de exhortar para que las personas se desarrollen espiritualmente. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Luchando, trabajando. Pero hay un elemento importante. Según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Está hablando del recurso eterno, inagotable de Dios que operaba en el apóstol Pablo, como en todos los apóstoles, como en todos los cristianos verdaderos, que no solamente tienen al Espíritu Santo en nosotros como templo del Espíritu Santo, sino que el Espíritu está en acción en nosotros. El potencial de Dios está en acción, actuando poderosamente en nosotros también para llevar a cabo la voluntad de Dios, la cual actúa, dice el apóstol, poderosamente en mí. Y esto es el énfasis. Fíjense, estamos viendo la enseñanza anterior en cuanto a la oración, que el Espíritu Santo actúa en nosotros para pedir como conviene. En segundo lugar, estamos hablando ahora del servicio cristiano, contando con el recurso externo de Dios para llevar a cabo de acuerdo a las capacidades que el Señor nos ha dado. Tenemos la potencia de Dios. Pero qué importante que dejemos que pueda actuar poderosa en nosotros, que pueda actuar poderosamente en nosotros el poder de Dios. ¿Qué lugar ocupa el Espíritu Santo en tu vida? ¿Está en forma pasiva? Todas las decisiones las tomas tú, todos los proyectos son tuyos, todas las metas son tu programa, tus ideas, tus pensamientos. O sigue las indicaciones de Dios según las Escrituras y según la inspiración del Espíritu Santo, según los pensamientos y los caminos de Dios. Eso determinará el fruto y el alcance que tendrá y la recompensa que recibirá de Dios. Porque lo importante es lo que uno haga, cómo lo hace y para quién es la gloria. La gloria es para el Señor. Yo anhelo que quiero servir al Señor con el poder de Dios. Necesito el poder de Dios para servir, ya sea en la enseñanza, ya sea en el testimonio, ya sea en la vida cristiana. Yo necesito el poder de Dios para vivir la vida cristiana. Necesito el poder de Dios para servir a Dios en su poder. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. ¿Estás buscando al Señor? ¿Qué lugar Dios tiene en tu vida? Es tremendo. Fíjense la enseñanza profética que está en la palabra en Romanos capítulo 11, versos 25 y 26. Lo que el apóstol Pablo dice, por supuesto, a los romanos, a los gentiles. Quiero que ustedes vean, es una profecía que está justamente lo que compartimos, lo que está en la palabra maravillosa del Señor. Capítulo 11, versos 25 y 26 dice, fíjense lo que dice a los hermanos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Fíjense nuevamente, habla de misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. O sea que los gentiles llegaron a pensar, viste, que bueno, nosotros mismos somos salvos, nosotros solamente. Pero el apóstol Pablo está aclarando, y tiene que ver con la profecía, con la escatología, con los tiempos finales que estamos viviendo, que está diciendo el apóstol Pablo, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Endurecimiento en parte, o sea que Dios mismo permitió que el pueblo judío le rechazara, inclusive estaba en los planes de Dios. Porque falta una semana, hay 2000 años de intervalo. Y es
tiempo de la gracia para los gentiles, para todos, para que venga el conocimiento de la verdad y sea. Fíjense, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Por esto Dios no es que tarda su promesa, sino Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, para que todos los gentiles, para que todas las personas que todavía faltan, que reciban el mensaje de salvación y acepten a Cristo. Todavía hay muchos gentiles que no recibieron la salvación, que no son parte, porque no recibieron a Cristo. Cuando haya entrado, como dice la Escritura, la plenitud de los gentiles, fíjense, ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Probablemente tú todavía te hayas reconciliado, no tienes a Cristo. Probablemente falta alguno que Dios está esperando pacientemente para que acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Qué dice la Biblia después que la iglesia sea arrebatada? Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Dice, luego todo Israel será salvo. Esta palabra de Dios, fíjense lo que dice la Escritura. Romanos capítulo 11, verso 26. Porque Cristo está. De Sión vendrá el libertador y quitará de Jacob la iniquidad. Esto dice la palabra. O sea que cuando la iglesia de Jesucristo sea arrebatada, Dios va a comenzar a tratar con su pueblo, con Israel. Es el pueblo bendito de Dios. Dios cumplirá su promesa. Habrá las 70 semanas de Daniel, se cumplirá. La angustia de Jacob. Pero de todo ellos serán librados, conforme a las profecías bíblicas. Te pregunto, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? El Espíritu Santo. Es importante que le demos lugar para que Él esté operando en nuestra vida. Oremos a Dios. Padre, gracias, Señor, por los recursos que has puesto en nuestra vida. Gracias por tu poder, por tu potencia, Señor, que actúa poderosamente, Señor. Que tu potencia actúe poderosamente en mí, Señor. Que pueda contar con ese recurso inagotable para llevar a cabo la misión, Señor, según las capacidades que tú nos has dado, para que seamos de utilidad, de bendición. Y que podamos glorificar tu santo nombre, Señor. Bendice a tu pueblo en este tiempo. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor. Te exaltamos y te glorificamos, Señor. Que actúe poderosamente en nosotros, Señor, para poder enseñar, para poder exhortar, para poder amonestar, para poder guiar al desarrollo espiritual, al crecimiento en la vida cristiana. Padre, te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.